Hola, ¿cómo les va? Vamos a trabajar en el día de hoy la unidad 9, que tiene que ver con el tema de los equipos de trabajo. Como una de las nuevas formas de trabajo, la unidad se llama Modelo de Gestión basados en los equipos de trabajo. Para eso vamos a tener tres bibliografías. Una es la de mi amigo Ricardo Sic, psicólogo. El texto se llama El equipo tiene dos caras. Después tenemos otro texto también que se va a alinear, que es el texto de equipos autodirigidos. Y por último, el texto de Virginia Borrajo y Matías Ponce, que va a hablar o va a versar sobre un tema de alta actualidad que tiene que ver con esto del trabajo virtual y si a partir del trabajo virtual surge un nuevo rol del psicólogo laboral. Muy bien, estos son los tres textos que vamos a revisar en esta reunión que tenemos. Y para poder pensar un poco de dónde surgen los equipos de trabajo, uno podría decir, bueno, hay una moda de lo que es trabajar en equipo, pero no todas las modas se aplican a todas las organizaciones. La evolución del concepto de equipo de trabajo parte de que el taylorismo, como ya vimos, no da respuesta a las nuevas exigencias que tiene la modernidad líquida, sobre todo en lo que tiene que ver con la lógica del consumo. En el taylorismo se desarrollaban estas tareas repetitivas donde no se valorizaba el conocimiento de las personas y estamos en un mundo del conocimiento. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los expertos en comportamiento humano se dan cuenta que el fenómeno grupal, es decir, estos grupos comando que operaban en los distintos ejércitos, eran mucho más efectivos que los regimientos. Y estudiaron el funcionamiento de estos grupos comando, ¿no? Es decir, sobre todo lo que tenía que ver con la interrelación entre los miembros, el compromiso con la tarea, y a partir de ese estudio se trasladó esta lógica del grupo comando a los equipos de trabajo de la actualidad. ¿Por qué se trabaja en equipo? Es decir, ¿cuál sería la razón, cuál sería el negocio, entre comillas, de trabajar en equipo? Porque los equipos dan rápida respuesta a lo que las organizaciones burocráticas no pueden dar, ¿no? Es decir, a partir de, digamos, poder especializar, flexibilizar, poder remover trabas en estructuras más pequeñas, se pueden dar respuesta mucho más rápido a los requerimientos del mercado. Esta es una de las razones principales. Después vamos a encontrar otra de las razones que tiene que ver con la sinergia, que tiene que ver con la grupalidad, pero eso lo vamos a ir andando a lo largo de esta conversación. Muy bien, entonces una de las definiciones que tenemos acá es, digamos, la diferencia entre grupo y equipo. Me adelanté un poco, ahí vamos. Vuelvo para atrás. La diferencia entre grupo y equipo. Dice, no todo conjunto de gente es un grupo y no todo grupo es un equipo. ¿Sí? Entonces, esto que parece ser una frase casi de trabalengua, va a tener que ver con tres definiciones que va a dar Ricardo Sic en su texto. Uno es el de conjunto de gente, otro es el de grupo y otro es el de equipo. Después nosotros para mostrar esta diferencia entre grupo y equipo, vamos a pasar un par de videos para que ustedes lo puedan visualizar. Conjunto de gente es suma de personas como un grupo, es decir, perdón, como una serie, es decir, cuando nosotros estamos por tomar un colectivo o estamos por subir a un ascensor, no tenemos mayor vinculación con las personas que están haciendo fila en el colectivo. Luego, el grupo, ¿no? Es decir, tiene otras características, está articulado por ciertos lazos emocionales, de hecho, a la familia se la conoce como el grupo primario, y hay cierta representación interna entre el yo y los otros, y nos juntamos para una tarea que puede estar explicitada o implícita, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, decía la familia, el grupo de canto, el grupo de amigos que se juntan a jugar a la pelota y donde el resultado no importa tanto, sino que lo que importa es ese lazo. Hay muchas organizaciones que tienen dentro suyo grupos, ¿sí? Y que lo vamos a diferenciar con los equipos. La diferencia entre el grupo y equipo es, ahí está la definición, este grupo enfocado a la tarea en búsqueda de resultados. Y aparece una palabra en inglés
performance. Nosotros no somos mucho de las palabras en inglés, pero sí me parece que es interesante la traducción de performance, porque performance va a hablar de rendimiento. Es mucho más sencillo evaluar la necesidad del equipo en función de este rendimiento. Es más difícil evaluar un equipo en términos de un solo resultado, ¿sí? Pero a la hora de hablar de un rendimiento, ahí sí podemos hacer un análisis respecto de su efectividad o su inefectividad. Además del rendimiento y de esta búsqueda de resultados que tiene el equipo, hay otra parte de la definición que también es interesante, que habla de un equipo como un conjunto de personas con habilidades complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dedicamos a hacer lo mismo, sino que tenemos complementariedad. Para dar el ejemplo de un equipo deportivo, sería bastante inefectivo un equipo que tiene 10 arqueros, ¿sí? Es decir, 10 personas que hagan exactamente lo mismo. Entonces, habilidades complementarias, se hallan comprometidas con un propósito común, el compromiso es fundamental en el equipo, construir esa base de compromiso, el compromiso es con el propósito, el compromiso es con el objetivo que nos proponemos. Volviendo al ejemplo deportivo, no es lo mismo que alguien juegue a salvarse el descenso que, digamos, juegue a salir primero, que juegue a estar en la mitad de tabla. Y dice, objetivo de desempeño para los cuales se hallan mutuamente disponibles. Y acá aparece otro tema que es la mutualidad. ¿Qué quiere decir la mutualidad? Hoy por vos, mañana por mí. Nosotros, a lo largo de esta conversación, yo voy a caer en ejemplos de lo deportivo, digamos, ¿no? A mí me gustan mucho los ejemplos deportivos, pero son solamente una metáfora, porque no es lo mismo lo que ocurre en los equipos deportivos que lo que ocurre en los equipos de trabajo. En los equipos deportivos hay una lógica que tiene mucho más que ver con lo lúdico, con el compromiso del cuerpo. No necesariamente los equipos deportivos son profesionales, y las características de los equipos de trabajo sí son metaforizables, pero no son los mismos fenómenos los que se dan. Muy bien, entonces voy a pasar al siguiente slide, que lo que nos va a plantear es cierto, ¿no? Y acá es donde aparece en el texto esto de las dos caras del equipo. Es cierto que no es lo mismo un grupo que un equipo, pero todo equipo necesita como base ese grupo. Necesita como base esta lógica de la grupalidad humana, ¿no? Es decir, esta necesidad de construir grupalidad para poder dar lugar a una tarea exitosa. Entonces, el grupo, va a decir Ricardo Sick, es la infraestructura emocional del equipo. El grupo es lo que va a sostener, es el pilar que va a sostener al equipo. Por eso entonces es que en el texto ustedes van a encontrar esto de que no hay equipo sin grupo. Y a la vez, no hay equipo sin organización. La organización es lo que da la lógica del funcionamiento, la lógica de la cancha en donde el partido se juega, ¿sí? Entonces, digo, volviendo a la metáfora deportiva, yo me junto con un grupo de amigos, vamos a anotarnos en un torneo de fútbol y le decimos al señor que organiza el torneo de fútbol que nosotros vamos a jugar al fútbol, pero que somos muy buenos con la mano, con lo cual cuando tengamos ganas la agarramos con la mano y seguimos jugando con la mano. Obviamente el director del torneo de fútbol nos va a decir, bueno, miren, acá se juega con otras reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización de vuelta nos pone el marco de funcionamiento, ¿sí? Siempre la organización le pone el marco de funcionamiento al equipo. Muchas veces hay equipos que creen que son mejores que las organizaciones, pero sin esa organización no habría equipo. Muy bien, y otra de las características fundamentales de los equipos de trabajo, y acá es donde decíamos el negocio de trabajar en equipo, es que en un equipo 2 más 2 es 5. Es decir, la sinergia quiere decir esto, que el todo es más que la suma de las individualidades. Ojo que también un equipo conflictivo podría ser que 2 más 2 sea 3, ¿sí? La sinergia, ¿sí?, no tiene que ver solamente con los resultados, sino también va a tener que ver con el proceso grupal. Es decir, con el intercambio, con el enriquecimiento, con la solidaridad, con la comunicación, con la cooperación, etc. Avanzo entonces un poco más. Para que un equipo sea un buen negocio psíquico para los participantes,
tiene que haber una recompensa. Entonces, nosotros dentro de un equipo invertimos. ¿Qué invertimos? Nuestra habilidad, nuestra experiencia, nuestro tiempo. ¿Sí? Trabajar en equipo, todos sabemos que lleva más tiempo que trabajar individualmente, y el esfuerzo de poder coordinar con otros. A cambio, necesito obtener recompensa. ¿Cuáles son las recompensas que habitualmente uno encuentra en un equipo? Estima este reconocimiento, digamos, de los otros, un rol en el equipo, puedo crecer conjuntamente con el equipo, puedo desarrollar nuevas habilidades, tengo un marco de pertenencia, todos sabemos que las organizaciones son bastante anómicas, digamos, ¿no? Entonces el hecho de poder agruparme en un equipo me da un lugar de pertenencia, un lugar de reconocimiento social y posibilidades de realización personal en la medida en que yo puedo hacer cosas en equipo que yo solo no podría hacer. ¿Está bien? Entonces, este sería uno de los balances de los participantes. Cuando el balance va más del lado de la recompensa que de la inversión, entonces eso es satisfactorio para los participantes. Cuando invierto más de lo que recibo, entonces ahí uno podría encontrar que hay una insatisfacción en ser parte del equipo. Muy bien, entonces, no hay que olvidar que estamos en un contexto complejo, no solamente el contexto del COVID, que después algo de esto voy a analizar, sino en un contexto en donde el mundo ha cambiado, donde, de vuelta volviendo a la metáfora deportiva, uno puede decir que antes el liderazgo de equipo tenía que ver con alguien que decía, ¿no? En aguas calmas, una señal para un lado, otra señal para el otro, y la actualidad, más que ese lago de aguas calmas, tiene que ver con esta turbulencia, ¿no? Es decir, con este contexto turbulento que requiere equipos en donde todos estén remando al mismo tiempo. Es por eso que, digamos, uno de los modelos de trabajo en equipo tiene que ver con esto de modelos autodirigidos, es decir, modelos que se puedan liderar a sí mismos, ¿no? En donde las jerarquías tengan más que ver con la función y no tanto con el poder, digamos, ¿no? Es decir, que tengan que ver con la función y la necesidad del momento. Entonces, cuando hablamos de equipos autodirigidos, van a tener que ver con esto del contexto, es decir, una necesidad de tomar decisiones rápidas, ¿sí? Que den lugar a este modelo de gestión que permita, como dice ahí, rápidamente dar solución a las transformaciones y los supuestos culturales de la organización, que permitan, ¿no?, resignificar roles y funciones, es decir, los equipos que no son autodirigidos pueden contar con un jefe, con un supervisor, etc. En los equipos autodirigidos los roles, ¿no?, van cambiando, pero digamos, todos tenemos el mismo nivel de poder, diferentes niveles de autoridad. Hay nuevos hábitos personales que requiere el hecho de ya no tener un jefe, sino tener el compromiso de gestionar para el propio equipo. La tecnología obviamente se modifica porque acaba de entrar buena parte de los equipos virtuales, después lo vamos a revisar. Tengo que mejorar los sistemas de comunicación porque todos dependen de mí y yo dependo de todos. Y, ¿no?, incorporar también nuevas herramientas de administración porque voy a tener que autogestionar ese equipo. Por ahí cosas que hacía gente de otra área, vamos a tener que tomarla al interior del equipo, ¿no? Y cómo a su vez este equipo se recompensa a sí mismo, ¿no? Cómo un equipo se permite hacer reconocimientos individuales dentro del equipo. Una de las trabas más importantes de los equipos en el mundo de las organizaciones empresarias es que a la gente se le pide que trabaje en equipo, pero se los evalúa individualmente. Y esto es un ruido que genera. Es decir, ¿cómo hago para trabajar en equipo si las evaluaciones son individuales? Bueno, esto de los equipos autodirigidos romperían en buena parte con esta lógica, ¿no? Es decir, porque uno tendría que tener recompensas para los equipos y también reconocimiento para los individuos dentro del equipo, ¿sí? Muy bien. Y entonces vamos a pasar a un tema que es muy de actualidad, que tiene que ver con también cómo ha irrumpido el COVID-19 y cómo nos ha empujado a trabajar en estos equipos virtuales, ¿no? Es decir, tenemos una necesidad de adaptación. Entiendo que esta necesidad de adaptación en buena medida llegó para quedarse. Todos sabemos que
es necesario el intercambio cara a cara, pero también es cierto que la virtualidad propone algunos beneficios y algunas desventajas como toda nueva tecnología, ¿sí? Entonces, los equipos virtuales son un modo de respuesta a la globalización, además, por supuesto, de esto que comentaba antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, voy a leer esta definición, ¿no?, de la globalización: un proceso complejo y multifacético potenciado por el rápido y generalizado reemplazo de la tecnología electromecánica por la tecnología de la teleinformación. Da cuenta de una nueva sociedad que emerge de la sociedad moderna. Es decir, esta nueva sociedad de la globalización, esta sociedad del conocimiento, de la informática, ¿no?, es donde nacen los equipos virtuales. Antes de la globalización uno podía pensar que si no había cuerpo mediante, no podía haber equipo. La globalización, la virtualidad, nos enseñó a pensar que puede haber equipos virtuales. ¿Cuáles son las características de los equipos virtuales? Acá una nueva definición que vamos a analizar y que se complementa con la que vimos de Ricardo Sick al principio. Un equipo virtual es un grupo de personas que trabaja de manera interdependiente, ¿no? Es decir, nosotros vemos cómo la interdependencia es una característica de los equipos que no son virtuales, pero también y fundamentalmente con los equipos virtuales, con un objetivo común y procesos compartidos más allá de la frontera del espacio, el tiempo y los límites organizacionales. Quiere decir que en esta lógica de lo virtual, el trabajo se desarrolla en un no lugar, ¿no? Y tampoco tiene límites de tiempo, digamos, ¿no? Es decir, porque podríamos estar trabajando de modo sincrónico o bien de modo asincrónico, usando las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse. ¿En dónde? Digamos, ¿no? Es decir, la tecnología es el hilo conductor o la posibilidad de que se construya ese equipo virtual, y es necesario una impronta de la comunicación mucho más fuerte, porque no tenemos la lógica cara a cara, la lógica de semblantear al otro, de conocer al otro. Entonces, digamos, la virtualidad va a requerir de nosotros nuevas habilidades. Muy bien, avanzo un poco. Entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones de análisis de la virtualidad? Bueno, por un lado, estos procesos de trabajo. Por otro lado, ¿cuál es el medio tecnológico que se utilice, ¿no? Es decir, con toda esta disparada de los diferentes medios, llámese Hangout, Zoom, Webex, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cuál es la tecnología mediante? O cuáles son las tecnologías que nos van a permitir intercambiar, y sobre todo la posibilidad de construir ese lazo más poderoso porque no tenemos este cara a cara, este cuerpo a cuerpo al cual todos estamos naturalmente habituados. Entonces nos va a requerir esto un esfuerzo de adaptación. Un esfuerzo de adaptación que no es sin resistencia, un esfuerzo de adaptación que no es sin estrés, un esfuerzo de adaptación que no es sin sufrimiento, digamos, ¿no? Es decir, porque yo necesito del otro. Recuerden, una de las definiciones del trabajo es que el trabajo siempre es colectivo, con lo cual, digamos, la virtualidad me deja un poco corto, ¿no? Es decir, es en algún punto como la sábana corta, ¿no? Es decir, me tapo la cabeza y me destapo los pies, y se me destapan los pies, me tapo los pies y se me destapa la cabeza. Con lo cual, hay que encontrar algunos métodos para poder dar lugar, poder resolver alguna de estas dificultades que tenemos en la virtualidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, avanzo un poco más y alguna de las características de los equipos virtuales, como ya la vimos, es esto de la no interacción cara a cara, y hay una semblanza, digamos, ¿no? O un eslogan, para decirlo de algún modo, en la virtualidad, que es high tech, high touch, que quiere decir cuanto mayor es la tecnología que tenemos por medio, más necesario es el contacto, ¿no? Entonces, es necesario tener más reuniones, por ahí más cortas, porque también es cierto que uno no soporta reuniones muy largas desde la virtualidad. Estamos escuchando personas que tienen reuniones virtuales desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esto, digamos, es muy poco saludable, para decirlo de algún modo suave, es sumamente estresante. Lo que propone, digamos, este eslogan, high tech, high touch, es pequeñas reuniones todos los días, ¿no?
reuniones de 10, 15 minutos, 2 reuniones al día, pero que no tengan una duración más importante que esta. También es cierto que obliga a la virtualidad a meterse en una intimidad, digamos, ¿no? Es decir, ustedes ahora están viendo la habitación de mi casa donde yo estoy desempeñando esta tarea que es preparar esta clase, ¿no? Y esto genera también inquietudes en aquellos que están del otro lado, ¿no? Es decir, el trabajo se mete en tu casa y esto tiene ventajas por un lado, pero también tiene, digamos, algunas desventajas, por supuesto. Seguimos. Requiere confianza y mutualidad porque al no poder estar juntos, ¿no? Es decir, no hay demasiada posibilidad de control. Yo tengo que confiar en que vos vas a hacer la tarea, vos tenés que confiar en que yo voy a hacer la tarea, y en esto de la mutualidad que decíamos antes, que es hoy por vos, mañana por mí. ¿Cuál es el problema que aparece en los equipos cuando hoy es por vos, mañana es por vos, cuando hay un abuso de la mutualidad? ¿Sí? Otra de las características tiene que ver con esto de poder avanzar sobre la resistencia de la frialdad del medio, ¿no? Es decir, de que si yo, digamos, te tengo a vos como compañero de trabajo, te veo la cara, ¿no? Y ya me doy cuenta de qué día tenés, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que la comunicación es en un 93% tiene que ver con lo físico, con el cuerpo, con lo que nosotros ponemos y mucho menos con lo que decimos. Entonces, digamos, ahí hay una pérdida de conocimiento del otro que tendríamos que ubicarla a través de otros métodos, ¿no? De comunicación. Bueno, avanzo un poco. La disciplina, ¿no? Es decir, esto de poder prometer algo y cumplirlo. Disciplina en términos de disciplina, de ser disciplinados a la hora de producir, pero también, ¿no? La disciplina en el sentido de que tenemos que saber de lo que hacemos, y también lo que va a requerir es tener que saber trabajar con otros, digamos, ¿no? La virtualidad nos exige mucho más el hecho de poder trabajar con otros porque, digamos, uno corre el riesgo de enamorarse de la tecnología. Y el trabajo en equipo es un trabajo con otros, digamos, más allá de que el medio sea la tecnología. Entonces, ¿cuál sería el valor agregado que podemos encontrar dentro del trabajo en equipo virtual? Esta posibilidad de adaptarnos, ¿sí? Una organización en red donde haya personas en distintos lugares, la posibilidad de dar respuestas a un costo más bajo y a una productividad en términos de resultados mayor, el tema de la visibilidad, ¿no? Es decir, con estos medios colaborativos, poder contar con toda la información al mismo tiempo, ¿no? Es decir, ahorra tiempos en términos burocráticos, ¿no? Es decir, no sé, mira, para dar un ejemplo, el Google Docs, ¿no? Es decir, que tenemos ahí toda la información de lo que estamos produciendo online, en tiempo a la vista, ¿no? Entonces todos podemos aportar y, digamos, realizar una tarea colaborativa en base a la posibilidad que nos da la nueva tecnología. Y el entendimiento enriquecido para la toma de decisiones más rápida, segura y de mejor rendimiento. Es decir, no tenemos que armar una reunión, encontrar una sala, sino que la virtualidad nos permite esta posibilidad de contactarnos más rápidamente y tomar una definición más precisa sobre los problemas que nos van apareciendo en la tarea. ¿Sí? Estos son algunos de, como te decía, de los beneficios. ¿Cuáles serían las habilidades requeridas para alguien que es parte de un equipo virtual? Bueno, que sea independiente, ¿no? Es decir, porque necesitas poder ordenarte. Uno de los problemas que tiene el trabajo virtual es la dificultad de ordenar el tiempo de ocio del tiempo de trabajo, ¿no? Entonces también hay muchas distracciones en el día a día, bueno, con el COVID, digamos, sin ir más lejos, aquellas personas que trabajan con sus hijos en la casa y otras tantas dificultades que todos conocemos. Que podamos manejar esta necesidad de interdependencia, es decir, porque la parte que yo hago va a verse ensamblada con lo que el otro hace y yo necesito recibir insumos de otro, entonces estoy todo el tiempo en esa lógica de la interdependencia que tengo que manejar. Ser asertivo en el sentido de poder brindar una comunicación asertiva, una comunicación eficiente y eficaz, adaptarme a las distintas circunstancias, también a los tiempos de los otros, ¿no? Me acuerdo un texto de Melville, el autor de Moby Dick, que se llama Bartleby el escribiente, se los recomiendo,
en donde él tenía 2 colaboradores, ¿no? Hasta que llegó Bartleby, pero tenía 2 colaboradores. Uno que trabajaba muy bien por la mañana y muy mal por la tarde. Iba a comer, se emborrachaba y a la tarde no servía. Era una escribanía, tenían que hacer todo a mano y entonces a la tarde, digamos, ese colaborador era un desastre. Y después tenía otro que al revés, digamos, ¿no? A la mañana entraba dormido, tenía muchos errores y a la tarde, digamos, era un excelente colaborador. Es decir, entre los dos hacían uno. Bueno, esto en la virtualidad no es posible, digamos, ¿no? Es decir, yo me tengo que adaptar a los tiempos de los otros, ¿no? Es decir, la adaptabilidad a los tiempos, la adaptabilidad a los medios y la adaptabilidad a las necesidades del equipo. Ser confiable en las respuestas, ¿no? Es decir, la confiabilidad, la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, va a estar todo el tiempo en juego en la virtualidad porque no, como te decía, nos falta el cara a cara. Bueno, la capacidad de conectividad, esto es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, porque todos, digamos, estamos trabajando con una conectividad casera, ¿no? Con una conectividad organizacional, ¿no? Entonces, hacemos lo que podemos, y esto es una de las grandes dificultades que tenemos para el trabajo virtual en pandemia. Crear ambientes de trabajo donde uno se encuentre con la posibilidad de trabajar, ¿no? Bueno, insisto, esto es una de las dificultades de la pandemia, es decir, nos empujaron a trabajar virtualmente y cada uno dentro de esa dificultad hace lo que puede, digamos, ¿no? Con lo que tiene. Y otra de las necesidades es la organización y el manejo del tiempo, que es algo que ya comenté, ¿no? Es decir, porque el hecho de estar en la casa de uno, ¿no? Tiene o el riesgo de un exceso de trabajo o también la dificultad de no poder concentrarse con las situaciones que van apareciendo en el día a día y la cantidad de distractores que uno tiene, ¿no? Bueno, entonces, algunos de los puntos que ya hemos ido trabajando para pensar, digamos, los equipos virtuales, es este vínculo, digamos, entre el líder, entre la tarea y el equipo, que está sustentado en el proyecto. En tanto el proyecto esté claro, ¿no? Es decir, es mucho más fácil que el líder tenga claro qué tiene que hacer y pedirle al equipo. Si la tarea es clara, digamos, el equipo va a tener claro qué es lo que tiene que hacer. Lo de la afiliación y la pertenencia ya lo explicamos. Lo de la integración es necesario, digamos, ¿no? En la virtualidad es mucho más necesaria la integración, es mucho más necesario atravesar la pantalla y, digamos, ¿no? Esto me obliga a mí a exponer algunas cuestiones de mi día a día, de mis gustos, de la grupalidad, es decir, necesito en la virtualidad construir mucho más la grupalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta base del equipo, esta infraestructura emocional, es mucho más necesario construir en la virtualidad que en el cara a cara, ¿sí? Porque, digamos, acá tenemos que forzar esa construcción de la virtualidad con cosas que nos pasan en el día a día y que desconocemos de los demás. Y la confianza, como bien dice ahí, no solamente en los resultados, sino también confianza en las personas. Entonces, el tema de la virtualidad, digamos, ¿no? Y de los equipos virtuales, sin duda, ¿no? Nos plantea a los psicólogos una adaptación a lo que viene, a lo que está ocurriendo a partir del COVID, pero que esto de la virtualidad era algo que ya estaba ocurriendo antes, digamos, ¿no? Inclusive en lo que tiene que ver con trabajos con equipos virtuales o coaching de la virtualidad, o, y bueno, inclusive también, digamos, la clínica de la virtualidad, ¿no? Entonces, esta es una buena pregunta, ¿cuáles son las características o qué implicaría este nuevo rol del psicólogo laboral, si lo podemos llamar un nuevo rol, ¿no? Y cuáles podrían ser las características de este psicólogo o psicóloga laboral en la virtualidad, ¿no? Es decir, qué cosas tendría que tener en cuenta y me parece que esta es una buena pregunta para dejar aquí planteada y que para que la podamos discutir en el espacio de Zoom virtual que tenemos luego de esta clase. Bueno, espero que se haya entendido y que hayan podido disfrutar de la clase como yo lo hice de prepararla. Les agradezco mucho, nos estamos viendo pronto, hasta luego.